Buenas tardes. Una vez más y un mes más estamos con todos ustedes, el grupo catalán del capítulo español del Club de Roma. Hoy hemos empezado un ciclo de tres conferencias. La primera la dará la doctora María Ángeles Tresserras, la segunda es aún una sorpresa y la tercera también. Pero es un ciclo de tres conferencias, el cual me ayudó muchísimo la doctora Tresserras a diseñar este ciclo. Dicho esto, voy a presentar ya a la señora María Ángeles Tresserras. Ella es doctora en medicina especializada. No solo es médico, sino que es doctora. Es decir, un médico que constituyó e hizo su tesis doctoral en su día. Es especialista en neurología y pediatría. Profesionalmente ha compatibilizado la actividad académica, la actividad asistencial, asesorando y diseñando modelos asistenciales, así como planificación y estratégicas dentro del ámbito social, sanitario y sociosanitario, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Dentro del ámbito público, ella fue directora general del Instituto Catalán de Servicios Sociales. También fue directora en su día del programa Vida als Anys, el programa sociosanitario Vida als Anys, que tanto éxito obtuvo en su día y que aún se sigue. También ha sido directora general del Plan Integral de las Personas Mayores en Cataluña. Ha colaborado con diferentes entidades nacionales, internacionales, con la Caixa, con universidades, etcétera, etcétera. También cabe destacar su actividad docente, tanto en el ámbito universitario como en colaboración con organizaciones, así como con diversas publicaciones. Como publicaciones citaré solo dos publicaciones, aunque me quedaría corta eligiendo cuál de ellas es más importante. Por tanto, con dos nos podemos hacer cargo de la entidad de la doctora María Tresserras. El libro blanco de la tercera edad, que colaboró con el Gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Kiev, el grupo de expertos de redacción del libro verde de la dependencia, con la Fundación AstraZeneca, en multitud de estudios, tanto nacionales como internacionales, con la Caixa. También ha formado parte de comités de bioética, por ejemplo, del Instituto Borja. En fin, hoy tenemos el placer de contar con ella y que dentro de este ciclo nos hable de la salud positiva y su importancia en el proceso de envejecer. Muchísimas gracias, doctora Tresserras. Puede ya iniciar su charla. Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar con una introducción breve también y luego continuaremos con determinados temas y consideraciones y un poquito para generar después un debate que a ustedes les interese, las preguntas que les interesen. El ser humano se plantea de forma más o menos intensiva o más o menos intensa según su edad cronológica y sus circunstancias de vida, tres preguntas que les podríamos llamar preguntas eternas, que hacen referencia a los distintos ámbitos de la vida y que el orden de prioridad puede ser variable según cada persona y que se van haciendo estas preguntas más insistentes mientras nos estamos haciendo más mayores. Incluso aunque no nos demos cuenta, estas preguntas aparecen una y otra vez, diríamos que podrían estar en el subconsciente y se hacen conscientes en según qué circunstancias. La primera de todas las preguntas es ¿cómo me encontraré? La segunda, ¿qué haré? La tercera, ¿de qué viviré? La primera es clarísimo que hace falta, es pensar en la salud como un concepto concreto que después hablaremos, que
es real que tiene importancia durante toda la vida de una persona, pero que al cambiar lentamente, aunque sea nuestra situación, con la pérdida de una cierta vitalidad, con apareciendo una labilidad, apareciendo también vulnerabilidad y fragilidad, se diferencian y se perciben de forma distinta. Por ejemplo, vulnerabilidad y fragilidad lo tienen también los niños, pero es completamente distinto la fragilidad y vulnerabilidad de un niño al que se le protege o se debe proteger que el de una persona mayor, porque la persona mayor la vive ya teniendo conciencia de lo que le está pasando de alguna manera y necesitando protección, y busca esta protección, la busca también de forma distinta o se le ofrece de forma distinta. La segunda es el tema del qué haré. El qué haré, evidentemente, nosotros hemos ganado un reto importante, hemos ganado longevidad, se ha ganado longevidad. Y es real esta longevidad, es decir, no es un hecho coyuntural, es un hecho real de una persona y de muchas personas. Y entonces nos planteamos cómo vamos a llegar a mayores, cómo vamos a alargar la vida en el sentido de capacidades, de mantener las capacidades. Por tanto, hay que hacer un envejecimiento lo más sano posible para que esta longevidad tenga menos carga de enfermedades, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, si yo podré hacer más cosas si estoy mejor, evidentemente, ¿vale? Y el grado de autonomía o grado de dependencia o el grado de motivación o el grado de interés nos abre unas posibilidades u otras. La tercera pregunta es ¿de qué viviré? El estado del bienestar asumió la responsabilidad junto con otras posibilidades como es el ahorro o como puede ser la previsión de futuro mediante seguros. Hasta nos vamos buscando esta seguridad con garantías, alejándonos de la precariedad, de la incertidumbre, etc. Y esto, pues, en parte se ha conseguido, y en parte, pues, ante acontecimientos sociales, pues nos encontramos que esto se nos plantea otra vez diciendo ¿qué hemos de poder hacer más? ¿Cómo podemos eliminar la incertidumbre? ¿Cómo podemos eliminar la inseguridad? Para entender un poquito más esto y llegar a lo que sería el envejecimiento en sí, me gustaría hacer una aproximación al ser humano desde una perspectiva holística o integral, en el que el concepto de salud, ¿para qué? Para que cuando definamos el concepto de salud, este quede dimensionado y como se busque entonces esta solución de entender al ser humano en esta dimensionado, el ser humano tendrá una salud o podrá tener una salud más positiva. Entonces tendríamos que hacer un poquito de imaginación, imaginarnos que nosotros tenemos una serie de yo, un yo físico, orgánico, que sería nuestro sistema de soporte, por decirlo así, un yo mental, yo definiría con dos componentes importantes, uno sería el cognitivo y el otro sería el emocional, un yo social, donde es la identidad que la persona adquiere, nosotros cambiamos pero seguimos siendo los mismos, pero la identidad es una identidad propia, que cada uno es, con su identidad, vive con su identidad, vive con su proyección social y vive con su relación con el entorno, que ya veremos que tiene una importancia extraordinaria. Y luego podríamos considerar un yo espiritual trascendente, vivido por cada persona de forma íntima y personalizada. Todos estos yoes, de alguna forma, quedarían convertidos en un yo más dimensionado, que sería asumido y que configuraría nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Por esto, cuando hablamos de colectivos, no podemos hablar de un colectivo igual, por decirlo así. Quizás sí que hay una base igual, quizás la base más igual es la orgánica para todos, porque está muy condicionada por la parte genética. Pero ya si nos vamos a la parte epigenética, nos vamos a la manifestación, y esta manifestación nos va a dar paso a una gran heterogeneidad para este colectivo, que esto lo hace de alguna forma más compleja, ¿no? Entonces vamos a hablar ya del concepto de salud. La vida, concebida como el paso del tiempo,
incorpora el concepto de salud, considerando no solo la ausencia de enfermedad, sino como un desarrollo de las capacidades. Como hemos dicho que teníamos Dios, teóricamente, pues serían las capacidades físicas, las capacidades mentales cognitivas, las capacidades mentales emocionales, las capacidades sociales, las capacidades espirituales, para que cada persona pueda vivir y disfrutar de la vida con estas múltiples posibilidades. Es decir, la persona puede desarrollar un yo más que otro, puede hacer un yo conjunto, es decir, cada uno escogerá el sentido que le quiere dar a su vida, siempre que el paso del tiempo, repito, esté impregnado de la posibilidad de la salud. Por lo tanto, la persona cuando se envejece no hace solamente una biografía, sino que hace una historia de vida. Y esta historia de vida es el conjunto de todos los yo's que yo les he hablado antes. Por lo tanto, la salud es un bien muy preciado tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista multidimensional. ¿Por qué? Porque es un bien muy preciado. Porque es un bien para uno mismo, pero también es un bien social. Qué distinto es envejecer en un lugar o en otro, qué distinto es envejecer con unas pérdidas determinadas, sobre todo físicas, que nos van a considerar o van a hacer sinergia con otras pérdidas sociales, y entonces nos va a complicar muchísimo la manera de entender este envejecimiento y la manera de entender cómo lo vive cada persona. Y por lo tanto vamos a pensar que los diferentes estilos de vida de alguna forma serían o podrían ser saludables o no saludables. Nos vamos ahora al concepto de envejecimiento. El proceso de envejecimiento forma parte de la vida. El avance de la edad se realiza de una forma progresiva. Las capacidades se pierden de distintos órganos y sistemas de nuestro cuerpo a nuestra manera de ser, de pensar. Las personas ante el proceso de envejecer pueden adoptar distintas posiciones, distintas actitudes que pueden comportar una aceptación que les permita continuar desarrollando y entonces o bien si pierden su proyección social, esto lo viven el envejecimiento de forma negativa. Hay tres conceptos que a mí me parecen muy importantes, tal como ahora se está analizando el envejecimiento. No hablo de teorías, porque teorías hay muchas, me parece más interesante hablarles de lo que sería el concepto de entorno enriquecido, capaz de generar reserva cerebral, y esto es debido a la neuroplasticidad cerebral. Es decir, que aquí tenemos tres conceptos que impregnan el envejecimiento. Entorno enriquecido. Entorno enriquecido es cuando la Fundación La Caixa hace determinados programas en donde vuelca estímulos que sabe que serán importantes para las personas en esta etapa de la vida. No, yo me acuerdo perfectamente bien de cuando La Caixa empezó ya, aparte de su razón de ser, en donde tiene a la persona mayor centrada como referente, cuando se empezó a hacer ya, cuando era el inicio de los temas de informática, que La Caixa ya hacía unos cursos para que las personas pudieran, si más no, ponerse en contacto con lo que sería el futuro, ¿no? Y aprender de una forma especializada, por decirlo así, y no tener miedo después a los programas, es decir, no quedarse atrás, sino facilitar el que las personas tuvieran esta posibilidad. Por lo tanto, el entorno enriquecido es aquel que proporciona estímulos de todos los tipos. Una reserva cerebral quiere decir generar capacidad que en un momento determinado quizás se pueda necesitar. Si tenemos más reserva cerebral, como la inteligencia retenida, es decir, acumulada, ¿no? De conocimientos, acumulada de experiencia, ¿no? Entonces, esta reserva cerebral la llevamos internamente, la llevamos puesta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y después esto se hace porque nuestro cerebro se organiza permanentemente. Y a esta organización permanente delante de la vida, de los cambios de la vida, que luego, si tenemos tiempo, hablaríamos de los cambios, la plasticidad cerebral queda remodela continuamente
lo que disponemos durante la vida. Es absolutamente necesario porque si no hubiera reserva cerebral, si no hubiera plasticidad cerebral, nosotros no podríamos de ninguna manera adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Por lo tanto, importantísimo conseguir esta plasticidad cerebral para poder remodelar el cerebro y poder continuar disfrutando del cerebro. El entorno adquiere en este proceso, repito, mucha importancia porque realmente se considera que el peso de la genética es de un 25, de un 30 o un 25% y el resto, todo es debido o puede ser debido al ambiente y al estilo de vida que nosotros elegimos como motor. Por esto hablamos de que, y últimamente se habla mucho de la creatividad como uno de los elementos más potentes que tenemos el ser humano y entre ellos también las personas mayores. También se dice que se envejece como se ha vivido y que en todos los casos, la persona que se ha cuidado o que ha podido cuidar, porque a veces se quiere pero no se puede en estos términos cuando dependes de otras personas o dependes de otras circunstancias, pues la persona que ha podido cuidar y ha podido tener en cuenta determinadas actitudes y determinadas formas de vida, pues tiene una longevidad más larga y sobre todo años sin enfermedad, o sin déficits, sino que los déficits pueden ser neutralizados o compensados. Bien, nosotros estamos en Europa con el 20% de personas mayores de 65 años con una esperanza de vida media de 85,7. Pues la existencia de una población cada vez mayor nos está cambiando completamente las perspectivas de cómo abordarla. ¿Por qué? Nos hace falta la sociología para entenderla, nos hace falta la demografía, nos hace falta la economía. Por esto la longevidad y el envejecimiento de la población tiene que estar, no es unidireccional, tiene muchas direcciones y tiene que estar de alguna manera acumulando estas visiones, esta visión poliédrica, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, ya en 1984, en la 34 reunión del Comité Regional de la Región Europea de la OMS, fijó unos objetivos a seguir que decía equidad e igualdad en materia de salud. El concepto de equidad para mí es importantísimo porque supera el concepto de igualdad, porque el concepto de igualdad es un concepto relativo. ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad cómo? ¿Por qué le llamamos igual? Y esto se ve ya también al tema de la dependencia. Entonces él dice equidad e igualdad en materia de salud. Añadir vida a los años, añadir salud a la vida y añadir años a la vida. Por esto, cuando ha presentado Rosa, nosotros en Cataluña, en el año 1980, me parece, si no me equivoco, hicimos el primer programa sociosanitario. Esta palabra no existía, el concepto. Existía la palabra sanidad, medicalización en Francia, pero no existía la palabra sociosanitaria. Y la palabra sociosanitaria, que es añadir vida a los años, tenía como título, era ya ir a buscar no solo una longevidad, sino una longevidad sin enfermedad, una longevidad con posible experimentar las capacidades, desarrollar las capacidades y hacer esta visión integral. Que la persona mayor podía no ir en silla de ruedas, pero el factor cognitivo lo tenía perfectamente bien. Por lo tanto, no era una persona incapaz, no era una persona, quizás era incapaz para hacer determinadas funciones, pero como persona tenía estas capacidades de poder optimizar la vida en estas etapas de la vida, en estas etapas de mayor. Por lo tanto, importantísimo esta posibilidad. Este programa sociosanitario después se convirtió en un plan sociosanitario y esto en estos momentos en Cataluña tiene unas 3.000 plazas aproximadamente y está en una situación de modelo asistencial que estaríamos con 3 modelos, es decir, el modelo sanitario exclusivo, el modelo sociosanitario
con complementariedad entre social y sanitaria y el modelo social. Esta necesidad de convergencia, de unión entre sanidad y servicios sociales es dificilísima, tanto en la administración, por tema presupuestario, por un tema conceptual, por tema de la formación profesional, por tema de actitudes. Pero tan difícil como es tan necesario. Es decir, hay personas en donde en un momento determinado no puede, el recurso sustitutorio del hogar, a pesar de que sea un recurso asistido, no da la dimensión sanitaria que se requiere. Tampoco es bueno la excesiva medicalización de las personas si esta no es necesaria, porque entonces vamos a la pluripatología, pero sobre todo vamos a la cantidad de fármacos consumidos y entonces entraríamos en otra dinámica. Bien, ¿cuándo es que el cerebro envejece bien? ¿Cuándo el ser humano envejece bien? Bueno, pues emocionalmente, por ejemplo, las personas mayores tienen emociones, no es que las dejen de tener. Por lo tanto, vivir experiencias, vivir emociones es positivo. ¿Cuándo es que el cerebro puede tener problemas? Cuando empezamos con deterioros cognitivos, aunque sean leves, aunque sean fruto del propio envejecimiento. No causa, el envejecimiento no causa determinadas cosas. Aparecen determinadas cosas en el envejecimiento, ¿verdad? Y por lo tanto, el problema puede ser las limitaciones, sobre todo físicas y sobre todo también cognitivas. Las dos limitaciones que más merman la vitalidad, que más las personas las sufren, porque esto le representa una pérdida no del yo, de su identidad, no, pero sí de sus capacidades de acción. Es interesante cuando una persona te dice, te expresa, no me siento viejo, no me siento mayor, y rehuye los estereotipos negativos, porque lamentablemente los estereotipos negativos no es de la juventud, no es solo de la juventud con respecto a la persona mayor, sino que muchas veces es entre las mismas personas mayores. Entre las mismas personas mayores a veces hay esta situación de que la persona ya no sirve, solo quizás porque los problemas, si se presentan problemas que requieran una capacidad resolutiva más rápida, pues la persona mayor lo hará más lentamente, pero las soluciones las puede tener mejor que una persona joven, si tiene, pues no hay trastornos cognitivos, ¿no? Es en este sentido que la creatividad, quiere decir generar procesos nuevos, pues como herramientas útiles para que encajen sus capacidades creativas, es decir, dejar el campo libre, por decirlo así, no tanta tutela, no tanta protección, que la necesitan, pero no que les impida esta tutela, esta sobreprotección, dejar de ser ellos mismos o dejar de pensar por ellos mismos, ¿no? Bien, por ejemplo, la persona que lee mucho, la persona que escribe, actúa como la escritura, la lectura en vivo. La Fundación La Caixa hizo en su momento un programa sobre las personas mayores lectoras, es decir, que ya iba cogiendo estas posibilidades. Bien. ¿Qué le pasa a la persona mayor? ¿Es que es incapaz de aprender, por ejemplo? No, la persona mayor no es incapaz de aprender. Lo que quizás precisa es que en el aprendizaje, la exposición de la información se haga de una manera pensada para la persona, que quizás va lenta, porque en su proceso mental va lenta, y a lo mejor también porque no se ve bien, porque la percepción disminuye, porque no se oye bien, pues esto merma y no es rápida. La rapidez o la lentitud no significa que esta persona no esté capacitada. Por lo tanto, sí que si cogemos a una persona y la sometemos, a una persona mayor, a una presión determinada, pues nos dará resultados menos óptimos que si lo hacemos con una persona joven. Pero no por ello la persona mayor tiene que dejar de hacer determinadas cosas, ¿no? Bien, otra cosa interesante, el poder de la lectura
otra cosa, hemos dicho de la escritura, hemos dicho de hablar, hemos dicho de escribir, ¿no? Sobre todo, pero también de leer. El cerebro simula lo que estamos leyendo, es un poquito como la empatía y las neuronas espejo. Es decir, la persona mayor busca, leer no es una actitud pasiva, es una actitud activa, porque ella se imagina lo que está leyendo, tiene que conseguir una trama, etc. Por lo tanto, leer implica un continuo diálogo. Y hemos hablado antes de la importancia del entorno, de los estímulos que vienen de la interacción. Hemos pensado en todas estas historias. Por lo tanto, en su programa también, las personas lectoras, fue muy importante. Si hablamos de reserva cognitiva y del entorno, y hablamos de la neuroplasticidad que antes he mencionado, vemos que la organización funcional del cerebro se modifica continuamente en función de la experiencia. Y aquí yo quiero explicarles un programa que se hizo en Barcelona alrededor de los años 92, en plena Juegos Olímpicos. La zona del Eixample barcelonés se vio en muchos pisos que vivían personas mayores, solas, empezaron a recibir unas presiones bastante importantes sobre las viviendas, sobre objetos antiguos, y estas personas no sabían defenderse. Entonces apareció un empresario que se acababa de jubilar y creó una asociación que se llamaba CONEX, que quiere decir conocimiento y experiencia. Esta persona, yo estaba entonces directora general, me invitó a ver en un piso de la calle Aragón lo que había organizado. Esta persona había organizado, llegué y vi toda una serie de sobrecitos pequeñitos, todas las paredes de distintos colores. Entonces, ¿él qué había hecho? Había hecho algo importante. Vinculado a una parroquia, había conseguido entablar contacto con otras personas y les preguntaba, ¿ustedes son expertos en qué? Y ellos decían, pues abogado. ¿Pero tiene alguna afición? ¿Tiene alguna habilidad? Pues mire, sí, yo me gustan los trenes eléctricos. Otro decía, a mí me gusta pues, la cerámica del siglo tal. Otro me gusta la pintura. Otro me gusta pues hablar determinados idiomas no muy comunes. El otro, yo he viajado muchísimo. Y entonces él fue clasificando a estas personas. Cuando le llamaban a alguna persona mayor para decirle, es que han venido que me quieren comprar el reloj este de aquí, tal y que cual, él decía, no se preocupe, buscaba en el sobrecito tal y había gente que pues, se ofrecían para ayudar voluntariamente los relojes. Evidentemente, la Generalitat, yo cuando vi esto, pensé dos cosas. Una motivación real, un bien real a la sociedad y además una proyección de aquello que una persona se había dedicado toda su vida, que se suponía que quería aquello, ¿no? Y entonces ampliamos esta situación y empezaron a dar conferencias estas personas de distintos grupos, por decirlo así, no solo con las personas mayores, sino también en los colegios. Es decir, que la experiencia, el conocimiento y la experiencia se transmitía y se proyectaba como un bien social. Entonces, quiero decir que la creatividad es absolutamente sana, es decir, la creatividad nos favorece a la salud, favorece al intercambio, favorece el crear entornos enriquecidos, porque aquella persona pues, no le había dado importancia por a los trenes eléctricos, pero pues si hablaba con alguien que toda su vida había disfrutado con ellos, supongo que lo que transmitía era una sensación también positiva. Por lo tanto, interesante estas opciones para las personas, estos diríamos conjuntos de creatividad, iniciar cosas distintas. Los conceptos del cambio. Bueno, nosotros, si en nuestra vida nos comparáramos con un viaje, veríamos que tenemos una trayectoria impredecible, la mayoría de veces, que está salpicada de acciones positivas, de acciones afortunadas, de acciones que nos ayudan a disfrutar, pero también no hay alegrías, hay sucesos penosos que nos conmueven. El ser humano se adapta. Esta adaptación es gracias a la neuroplasticidad. Sin esta neuroplasticidad nosotros no podríamos afrontar nuestra propia supervivencia. El ser humano dispone, por lo tanto, de recursos para superar obstáculos y generalmente
en su vida se marca una evolución que ha llegado a conseguir, llegando a conseguir en determinadas situaciones una cierta calidad de vida, que no es absoluta ni es duradera, es permanente, sino puede durar pues el tiempo determinado, pero es seguro que aquella calidad de vida quedará como una experiencia positiva que nos favorecerá nuestro estado de salud, ¿no? Bueno, hay cambios que hacen referencia a la salud, el encontrarte de una manera determinada menos funcional, menos óptimo para hacer determinadas cosas. Hay cambios relacionados con la jubilación forzosa, con el hecho de pierdo mi yo social, pierdo mi proyección social, si no la sustituyo mal, ¿no? Porque me encontraré falto de y lo pasaré mal hasta que no me adapte, hasta que no encuentre la solución o las alternativas. Y después también los cambios relacionados con lo que significa. ¿Qué significa el hacerte mayor? Porque, claro, si hablamos, por ejemplo, en temas de modas, etcétera, decíamos, no, es que los seres mayores son invisibles, no existen. No existen. Son invisibles para la moda, por ejemplo. No sirven. Bueno, para que otras cosas no sirven, pues probablemente si ahora hiciéramos un recuento, hay otras cosas que la persona mayor queda no excluida, pero invisible también. Por lo tanto, nosotros mismos, las personas, cuando nos hacemos mayores, tenemos que dar sentido al significado de hacerse mayor, al significado de hacerse mayor. Por lo tanto, hemos de entender que tenemos una personalidad, que tenemos una manera de proceder y conductal que nos permite conocernos a nosotros mismos en esta etapa, nos permite estar informados. Yo creo que la persona que tiene interés es una persona interesante, porque la persona que tiene interés pues se preocupa de alguna manera de sí mismo y se preocupa de todos los demás, y así se entera de lo que pasa, lo que puede vocalizar, lo puede comunicar, puede hablar, comunicar sobre todo, hacer ejercicio, sería otro tema que sería recomendable, aprovechar los recursos de la ciencia, hacer voluntariado. La vitalidad y el interés yo creo que es una inversión muy rentable. Yo creo que es una inversión muy rentable. Por ejemplo, nosotros en el tema de los cambios se hizo un programa también que se llamaba La vida es cambio, el cambio es vida, en donde había 10 conferenciantes que hablaban de temas distintos y que luego se hicieron tertulias. Es decir, que otra vez la Caixa, en un tema que queda claro que se puede trabajar y que se puede estimular y que se puede resolver, ¿no? Y que se puede ayudar, ¿vale? Y por lo tanto, las personas que tienen y sienten pues interés es como si hicieran un tratamiento de salud, para entenderlos, ¿no? Y los estímulos para generar y mantener estos cambios de cara a buscarles un tema positivo, entonces también es un tema de salud, es decir, hacemos un tratamiento de los cambios positivos que nosotros podemos hacer. Cuando hacemos cambios, ahora está ya en neurociencia, hay libros interesantísimos, hablando ya de la conectividad cerebral. La conectividad cerebral es algo apasionante y será mucho más apasionante porque gracias a los temas técnicos estamos observando y estamos viendo cosas insuperables de qué se conecta, qué es lo que haciendo un PET o un TAC, una resonancia funcional, pues vemos, por ejemplo, si una persona está hablando, qué partes del cerebro se estimulan, qué parte cambia de color, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Y claro, todas estas cuestiones hacen como mapas cerebrales distintos de los que había, porque ahora había mapas cerebrales normalmente por anatomía, por definiciones anatómicas o partes anatómicas, pero también porque se habían provocado un estímulo concreto en un lugar o por una herida que se producía en un lugar y se perdía una función. En estos momentos, las zonas sensibles, el mapa táctil, la comunicación, los órganos de los sentidos y la memoria, que la memoria pues evidentemente sería un tema ya por sí solo inmenso. Yo no sé si tengo que acabar ya mi exposición. Sí, doctora Tresserras, casi que ya ha agotado el tiempo que tenemos estipulado, pero si usted considera
pues que se ha dejado algo importante, 5 minutos más, ¿le parece? Gracias. Estamos en un mundo de cambio permanente y en él impacta con una intensidad tremenda la tecnología. Y la tecnología debe estar, ya hice un congreso en Barcelona hace años, en donde ya se habló, yo llevé una ponencia sobre la tecnología al servicio de las personas. ¿Quién se puede beneficiar más de la tecnología? Los seres humanos todos, si se hace de una manera determinada. Y se piensa en los seres humanos, no para excluirlos, sino para incluirlos, para favorecer un desarrollo vivo, interesante, sugestivo, etc. Por lo tanto, no una tecnología impuesta y no una tecnología explicada o mal explicada o no explicada. Hablo de una tecnología al servicio de las personas. ¿Y de quién? De los más desfavorecidos. ¿En qué se puede ayudar? Se puede ayudar muchísimo. La tecnología nos puede ayudar muchísimo, pero siempre que respetemos profundamente a la persona y no la ignoremos. Por lo tanto, la tecnología al servicio de las personas y la tecnología en un mundo donde los cambios son más intensos, más complejos y más rápidos. Por lo tanto, ya he hablado antes también, un poco rápido, de la lentitud. La lentitud no quiere decir no poder hacer, quiere decir hacer las cosas más despacio. Por lo tanto, hay muchas preguntas. Sabemos que por la globalización todo puede estar relacionado, pero ¿qué sensación se tiene cuando se parece que no tenemos control sobre lo que sucede? O no sabemos cómo vamos a tener control porque no sabemos hacer funcionar un aparato determinado, ¿no? La tecnología nos crea riesgos, quizás sí, hay tecnología que puede crear riesgos, pero también lleva muchas oportunidades. Es decir, no es una situación mala. No, lo que pasa es que hemos de pensar en qué estamos haciendo un mundo sin edades, es decir, la edad no tiene ninguna importancia. Estamos haciendo un cambio, cambiará en nuestras vidas la tecnología. ¿En qué variará la economía, nuestra vida, según la tecnología? ¿La podremos controlar? El mundo es más rico, pero es más desigual. Por lo tanto, las personas mayores que habían conseguido un determinado estatus ahora pueden perderlo porque no seguirán las tecnologías. Podemos cambiar de alguna manera el que el país sea más rico, pero no sea distributivo, es decir, que sea más desigual. Y os repito esto otra vez porque creo que es muy importante. Por lo tanto, la tecnología sí, al servicio de las personas sí, haciendo que tengan confianza también, es decir, que la persona mayor confíe en que la tecnología le puede ayudar. Bueno, en este sentido se hicieron 2 programas muy importantes también, Fundación La Caixa, en que uno era un cuidador, uno era el reto de la autonomía, es decir, cómo el ser humano podía dotarse de tecnología y aprendizajes para que pudiera tener más tiempo, más autonomía física, mental, etc. Aquí estaríamos con el tema de la dependencia y el tratamiento de la valoración de la dependencia y de la valoración de la potenciación de las capacidades que están aún activas, ¿no? Y luego se hizo otro, que es otro tema que ya no me dará tiempo, veo a explicar, a hablar, que es un programa que se llamaba Un cuidador, 2 vidas, que era ya, entrábamos en el tema de cuidados, sobre todo familiares y todo por personas cuidadoras. Entonces yo me quedo aquí y a su disposición. ¿Me han oído? Sí, supongo que sí que me han oído. He dado las gracias a la doctora Tresserras y ahora empezamos ya con las preguntas. Bien, Silvia Simonit nos dice, ¿cuáles son las actitudes y forma de vida para considerar que la persona se ha cuidado? Doctora Tresserras, puede responder. Bien. Tendríamos, si hacemos lo que les he dicho antes yo, de los 3 yos, hay beneficios para la parte biológica, que sería el ejercicio y la alimentación, entre otras cosas, ¿no? Habría ejercicios para el tema emocional y para el tema cognitivo, a base de estímulos para generar reserva cerebral. Luego habría
positivos para la gente, para la parte social, es decir, que la persona se encontrara que puede actuar en la sociedad, es respetada, y yo no digo querida, porque estos son conceptos subjetivos, íntimos y tal, pero que la persona socialmente, la persona mayor se vea respetada y considerada, que se la tiene en cuenta para tomar determinadas decisiones. Para tomar determinadas decisiones que les afecta, que se las tenga en cuenta, no que no. Y entonces pues iríamos el yo espiritual, es decir, busque usted en los 4 yos aquello que puede usted vivirlo como un beneficio. Estoy viendo. A ver. De momento no me entran más preguntas. Por favor, ¿tienen ustedes más preguntas? Bueno, hay más que preguntas. Elena nos dice, Elena Ferrer, buenas tardes, muchas gracias por esta sesión. Roberto Tornabel también nos dice muchas gracias por la sesión. De momento no me entra ninguna pregunta más. Bien. Si no me entran preguntas, casi su explicación, doctora Tresserras, ha sido tan precisa y tan concisa que quizás a la hora de hacer preguntas nos quedamos todos, bueno, ahora me ha entrado otra, nos quedamos todos un poco, ¿qué pregunto yo? ¿Qué pregunto? Bien, ahora me entran. Gustavo Armas dice, del Perú, mire, doctora Tresserras, desde el Perú le preguntan. Muy bien. En esta parte del mundo prácticamente no hay proyección al adulto mayor. ¿Cómo hacer para que esto se revierta? No hay protección. No hay proyección. Protección, perdón. Claro, sí. Bueno, hay sociedades en que la persona mayor tiene un valor. Y normalmente en estas sociedades, de base agrícola normalmente, ¿cómo sería? El nudo familiar, la persona mayor es respetada en el nudo familiar. Pero lo que no hay es proyección social de esto, es decir, no se ha adquirido un compromiso. Así como nuestra Constitución y nuestras administraciones y Europa, ¿no?, se ha dotado a ella misma de unos sistemas de protección mediante normativas y leyes, pues hay otros países que la persona mayor se la considera más en el núcleo familiar, pero no tiene esta protección, empezando por la sanidad, que no es universal en ocasiones, ni a veces existe como tal. Existe un sistema de redes que asisten a las personas desde el punto de vista clínico, por decirlo así. Pero a esta parte por esto yo he insistido un poco en la integralidad de la persona, porque no es solamente problemas físicos o problemas de prótesis o problemas de visitas al hospital, no. Es esta otra dimensión humana que la persona, si no está protegida por leyes, pues lo pierde, no lo percibe, ¿no? Y Perú probablemente estamos en esta situación. Porque aparte de esto, perdona, Rosa, los recursos a veces en estos lugares son solo recursos de entidades sin ánimo de lucro, porque no hay rentabilidad. Entonces aquí hablaríamos en otro tema importantísimo, que es el tema de economía, el tema de sostenibilidad, bueno, etcétera. Sí. Vale, no sé otra pregunta, más que una pregunta, también la señora Carmen Huisa dice, todo muy claro. Gran exposición, doctora Tresserras. Gracias por la oportunidad. Bueno, Gloria muchas gracias. Arbonés, aquí sí que una pregunta, dice, consejos para impulsar actualmente la atención sociosanitaria centrado en la persona. Gracias. Es como me ha dicho que era, Gloria. Gloria Arbonés. Bueno, yo si no me equivoco, Gloria, tú y yo nos conocemos bastante, ¿no? Ella fue una de las personas que ayudó muchísimo a configurar el perfil de lo que es el sociosanitario, el dimensionado de la atención a la persona. Entonces, sanidad y servicios sociales
se tienen que entender para dar los dos lo mejor de sí mismos como tema asistencial. Entonces, esto se tiene que insistir otra vez, porque a veces esto baja y sube como las modas, ¿no? Entonces, esto es un tema, son temas que no se pueden prescindir de ellos, hay que ser insistente, hay que ser insistente. Y las personas entenderlo, ¿no? Porque hacía tiempo que le explicaban a un político, le preguntaban, ustedes están muy contentos de los PADES, pero en Barcelona esto no podría funcionar cuando los PADES son equipos de ayuda a las personas en fases terminales y van un equipo completo y ayudan muchísimo a las familias y tienen un éxito tremendo, ¿vale? Pues dice, el político dice, ¿qué va esto? Si en Barcelona no funcionará. Bueno, es una parte de una ignorancia supina porque los PADES pues, funcionan desde hace más de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, claro, a estos políticos que tienen esta ignorancia, pues hay que irles explicando las cosas, insistiendo en que, diciendo que esto lo tenemos. Cuando nosotros hicimos el sociosanitario, estaba a 3 de los 4 motores de Europa, fuimos a presentarlo con Alemania a Estrasburgo. No existía este concepto en Europa y nos felicitaron enormemente y lo conocieron y lo implementaron algunos de ellos a través de Nicole del Peré, que era una asesora entonces del Consejo de Europa. Pues bien, esto ha funcionado y continuará funcionando. Se mejorará, continuará con las formas, pero lo que yo quiero decir es insistir, explicar, insistir, explicar. Eva Orozco le pregunta, ¿la neuroplasticidad se puede mejorar? Siempre, a base de estímulos. Sí, sí, y ahora lo están consiguiendo a través de unas experiencias interesantísimas sobre estímulos magnéticos, no sé cómo lo hacen, es una cosa ahora está incipiente y lo que se está demostrando es que la neuroplasticidad existe. O sea, casi tendríamos que irnos a la neurociencia y tendría que explicar las células madre, etcétera, las dendritas, la proliferación de dendritas, porque claro, la neuroplasticidad también quiere decir que muchas veces cuando has tenido una lesión cerebral, la neuroplasticidad responde, haciendo vías de suplencia que se llaman para que la pérdida de funcionalidad sea la mínima. La señora Gloria Arbonés le dice, sí, soy yo, muchas gracias. Gracias, no se ha equivocado, doctora Tresserras, la ha localizado. Sí, Bien, hay otra pregunta que es Isidora Martín, como es un email, no lo puedo leer muy bien, le pregunta, ¿usted cree que la experiencia y el conocimiento se transmite a los jóvenes y a la sociedad en general? Gracias. No lo suficiente. No lo suficiente, porque es que, claro, si no se explican bien las cosas son prescindibles, ¿no? Es decir, si yo no transmito algo que le doy valor y tiene valor o no lo explico para que tenga valor, pues es prescindible, se puede prescindir ahora de las experiencias. Bueno, no sé, es una cuestión importante para una sociedad. Yo creo que una sociedad, los políticos tienen que hacer pedagogía social y en este caso hacer pedagogía social del valor de la vejez. No es porque ya lo que se explique de la vejez en estos momentos no nos interesa, sino que es al revés. La experiencia bien explicada es útil o bien se puede usabilidad, el concepto de usabilidad. Usar la experiencia y conocimientos, la transmisión, para conseguir un nivel de conocimientos y de experiencias. Sí. El señor Óscar Roja nos dice, ¿es más positiva la mujer o el hombre en el proceso de envejecer? La pregunta es debido a que la mujer tiene mayor esperanza de vida en general. Bien, la mujer tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Esto es así, tanto el ser humano, mujer o hombre, ¿no? En según qué aspectos, yo he dicho y he insistido que el envejecimiento se envejece como se ha vivido, por lo tanto, si ha sido un hombre lo habrá vivido de una manera, si ha sido una mujer quizás lo habrá vivido de otra. Simplemente el tema de la mujer es que antes no practicaba según qué
qué toxicidad, por ejemplo, ¿no? La mujer no fumaba antes. Cuando empezó a fumar empezó a tener cáncer de pulmón. Cuando el hombre ya había fumado antes, ya tenía más cáncer de pulmón. Por lo tanto, hay unos indicadores de morbilidad que hacen que la mujer se detecte, por ejemplo, un cáncer o tenga un mejor tratamiento un cáncer de mama que un cáncer de próstata. Pero yo aquí no haría comparaciones de ninguna manera. Yo considero que envejecemos como hemos vivido, sea un hombre, sea una mujer, y que el hombre, yo creo que con el avance científico, bueno, hemos dicho, ahora no he hablado para nada de la pandemia, ¿no? Pero aquí tendríamos que hablar de sería otra cuestión muy interesante. No, yo creo que la persona envejece como ha vivido, con independencia, y que si acaso hay problemas de una esperanza de vida que se está prorrogando en los hombres ya, ¿eh? Es decir, antes había una diferencia de 7 aproximadamente entre la esperanza de vida de la mujer y del hombre, y ahora se está disminuyendo. Es decir, que es debido posiblemente a la morbilidad. El señor Salvador Jiménez le dice: me ha confirmado que estoy en buen camino. He aprendido a guisar en 2 años, desde que me quedé viudo, y tengo 2, 3 y 4 conferencias a través de la Beberiana diarias. No tengo tiempo para aburrirme y procuro mantener la relación social con los amigos casi a diario, además de andar 1 hora al día. Magnífico. Magnífico, felicidades. Magnífico, magnífico. Señor Jiménez, magnífico, magnífico. Tenemos otra pregunta de la señora Carmen Huisa. Considero que el tema entorno enriquecido es primordial. Hablo desde mi experiencia y en mi país de Venezuela, donde vemos la diáspora trato como consecuencia del abandono de los ancianos o, por el contrario, tener que asumir la crianza de los nietos mientras los padres se ausentaban sin un tiempo determinado de regreso. También vemos profesionales de la tercera edad migrando en busca de una mejor calidad de vida. Un poco duro. Sí. Bueno, es porque no hay la conciencia ni la proyección social en cuenta, no se tiene en cuenta. Hay otras necesidades, supongo, más imperiosas y evidentemente afectan a toda la ciudadanía en general. Afecta a los niños, afecta a los mayores y, como más hemos dicho, vulnerabilidad, pues más riesgo, evidentemente. Bien, de momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Eva Orozco, muchísimas gracias. Nos constantemente le dan las gracias, doctora Tresserras. Ahora es el tiempo, del nombre de todos mis compañeros del capítulo español del Club de Roma, sobre todo del grupo catalán, darle las gracias por su intervención y quedarnos aquí. También dar las gracias a todos los oyentes, a todos los que nos han seguido y, como he dicho al inicio, conferencias serán 3 conferencias ya para el próximo finales de marzo, ya les avisaremos oportunamente. Muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes, buenas noches.